análisis súper avanzado estadístico, cosa que si alguien quisiera, pues se podría hacerlo. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es más o menos valorar de una forma un poquito más holística, o sea, un poquito más entendible para el personal de salud y qué es lo que de verdad necesitan saber. Bueno, lo que sí quisiera es que también tienen un chat. Si en el chat que quieren, pueden escribir lo que sea. Si a veces nos reímos, preguntas, lo que sea. Porque la idea de esto es que, bueno, si son pocos, pues en teoría que entiendan lo que más se pueda. La idea mía no es ir rapidísimo en las diapositivas, es más bien ir súper lento, pero también comenzar un poquito a entender la temática. Bueno, entonces vamos a iniciar. El análisis inferencial y también el contraste de hipótesis. Esto vamos a hacer en 2 días. Esperemos avanzar el día de hoy hasta la parte solamente del análisis inferencial y el día de mañana para el contraste de hipótesis. Entonces, vamos a empezar. Bueno, son de 3 a 4 horas y así es como ustedes le ven la parte, espera, les cambio el puntero. Así es como ven la parte de la investigación y en realidad es una parte que sí es cierto que se comporta de esta manera, pero eh, bueno, o sea, esta cara es la que la mayor parte pone cuando se imparte alguna charla de investigación y por eso a casi nadie le gusta. Y en teoría la idea es un poco cambiar este paradigma, pues porque en realidad los médicos necesitan saber leer investigación, no saber hacerla, pero sí necesitan saber leerla. Entonces vamos a ver más o menos el contenido en lo que es la estadística inferencial, lo que es el error estándar de la media, los intervalos de confianza, los contrastes de hipótesis el día de mañana o el día de hoy, pero más que nada, bueno, depende de cómo vayamos avanzando y también preguntas del MIR. ¿Por qué del MIR? Porque toda esta información que ustedes van a ver, yo recién he dado el MIR este año, muchos sabrán, y la verdad es que estos conceptos los tienes muy, muy como que alejados y nunca los estás estudiando y por eso es que no los entiendes. Y cuando llegas a un nivel que en realidad tendrías que dar un examen internacional, pues no es justo que recién ahí te pongas a entender conceptos. Si de por sí tienes huecos en cada materia, pues imagínate en investigación no entender esto, que en realidad son cosas bastante básicas. El primer tema, por lo menos, es bastante básico. Y el segundo, bueno, es que lo manejes medianamente y que lo lleves en tu vida diaria está bien. Es que tampoco, o sea, para todas las personas que quieran salir al exterior para hacer un posgrado, necesitan conocer esto. Bueno, entonces vamos a ver qué es la estadística inferencial. La estadística inferencial es la rama de la estadística, que lo que nosotros queremos hacer, bueno, nosotros de aquí yo parto en que ya les han dado clases de estadística descriptiva. Y la parte de la estadística descriptiva es solamente coger una población, coger una base de datos, coger una muestra y de la muestra exponer lo que encontraste. ¿Y cómo expones lo que encontraste? En porcentajes, en tasas, en medidas, por ejemplo, media, moda, mediana para las cuantis. Entonces, así es más o menos como se expresa la información de la estadística descriptiva. Eso todo el mundo lo entiende, porque ya leer medicina, vaya que tú, bueno, puedes no saber el concepto de qué es una tasa, pero lo entiendes. Si tú lees uno de cada 1000 habitantes, uno de cada millón de habitantes, pues te planteas en tu mente de que más o menos sabes de qué están hablando, independientemente de que sepas los conceptos. Entonces, yo parto que ya saben un poquito de esto, pero vamos a entrar un poquito la parte más avanzada, porque es del análisis diferencial. Entonces, el inferencial es estudiar el comportamiento y propiedades de las muestras, la posibilidad y límites de la generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que representan. Esta generalización de tipo inductivo se basa en la probabilidad, que yo sé que la mayor parte cuando va a escuchar todo este concepto en realidad es bastante feo, pero en realidad es más fácil. La idea es, yo siempre voy a tomar una muestra. ¿Por qué? Porque a menos que seas un supermillonario que puede intervenir en muchísima gente, que seas un estado completo, que pueda hacer un estudio magno, que seas ya director del Ministerio de Salud de cualquier país, pues podrías hacerlo con toda la población.
pero nunca, casi nunca se puede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma muestras. Se toman muestras de diferentes hospitales, se toman muestras de diferentes casos, se toman muestras de diferentes encuestas. Y esto no aplica solamente para la parte biomédica, sino también a ustedes alguna vez les han de ver parado en la calle intentando hacerles encuestas de política, de sociales, de todo. Entonces, la estadística, por lo que van a aprender ahorita aquí, aplica no solamente para la parte bioestadística, pero la charla está enfocada más a lo que de verdad nos importa. Bueno, entonces lo que nos, un poquito más fácil el concepto, la estadística inferencial, lo que nos orienta es cómo a partir de esta muestra yo puedo generalizar a una población. Es decir, si yo tengo un resultado, yo tengo una media, ¿cómo puedo ver la media en una población cómo se comporta? Que en realidad eso ya lo saben con los intervalos de confianza y eso, que más o menos los que estén en semestres un poquito más avanzados ya entienden de qué se trata. Entonces, esto de aquí, yo no les voy a dar fórmulas, porque las fórmulas, una, jamás en la vida les van a preguntar. Dos, los exámenes que sean internacionales no piden calculadora, por ende no hay fórmulas. Lo que te piden es fórmulas mínimas. Y tres, o sea, además de que si algún rato se dedican a la parte de investigación, las diferentes personas que nos dedicamos a esto en mayor o menor grado les podemos ayudar. Y el programa hace todo, o sea, no es que tú vas a tener que coger A más B dividido para la raíz cuadrada, no, o sea, eso ya no se hace. O sea, la idea es que tener el concepto bastante entendido. Entonces, partamos primero, ¿qué es la población? A ver, mucha gente se confunde en la parte de la población, pero la población es la totalidad de individuos que cumplen una característica en común. ¿A qué me refiero a eso? Que la población, nosotros como investigadores, nosotros como personal médico somos los que le delimitamos. Por ejemplo, en un hospital se delimita por servicios. Servicio de neurocirugía, servicio de neurología, de cardiología, de anatomopatológico, de lo que sea. Pero no es que los pacientes vienen así ya segmentados, sino que hay una corriente de pensamiento que en realidad dice, mira, más o menos esta patología pertenece a esta especialidad, entonces vamos diferenciando. Y así se van creando poblaciones. Y cada población tiene diferentes características. Entonces la idea es delimitar primero la población, o sea, qué es lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a tratar una población hospitalaria, vamos a tratar un barrio, vamos a tratar una ciudad, vamos a tratar una provincia, de qué va a ser lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, eso es una población, es la cantidad, la sumatoria de individuos que tienen una característica en común, que pueden tener muchas subcaracterísticas entre ellos diferentes, que en neurocirugía tienes a un accidentado de 20 años y después tienes un viejito que le dio, por ejemplo, una caída de tercer piso, o sea, no tienen casi nada que ver, ninguno de los dos. Al final, casi el hematoma sería la única razón, pero en teoría todo esto sería población de traumatismo craneoencefálico. Entonces, después es cuando se desglosan los individuos y sus diferentes componentes. Y aquí viene un poquito la parte un poquito fea de la situación, porque cuando se comienza a hablar de las curvas, pues la campana de Gauss y algunas de estas cosas, pues eh, primero aquí a la izquierda es como normalmente entienden la curva, la campana de Gauss, para los que están un poquito recién familiarizándose. La campana de Gauss consta de dos ejes, ¿no? El eje de las X y de las abscisas y el eje de las ordinadas. Entonces, en el eje X nosotros planteamos que si existe una población medida desde cero hasta el infinito o desde lo que, dependiendo de la medida que tengamos, si nosotros tomamos suficientes cantidades de muestras de una población, sea encuestas, sea datos demográficos, sea, por ejemplo, notas de un examen, por ejemplo, aquí en el examen MIR que recién se dio, pues la mayor parte de personas se concentran aquí. Que hay gente que se pasa y que tiene una nota súper wow, pero sí, son pocas. Cada vez que tienen una nota más alta, son muy pocas. Y hay gente que tiene notas bajas, sí, pero hay gente que tiene ultra bajas. O sea, hay de todo ahí en esta vida. Entonces, esta es la normalidad de la campana de Gauss. Lo que nosotros vamos a evaluar aquí, y más que nada, bueno, esta es como en realidad más o menos está en broma, le entienden a lo que es la campana de Gauss y la verdad es que
van a ver que muchas cosas se hacen campana de Gauss en la parte de la hemoglobina, en la parte de la glucosa, van a ver también en los dos exámenes, si alguna vez dan un examen tipo esto, todo te viene con percentiles, entonces no es solamente el hecho de que yo quiero investigar, sino que como médicos hay que entender de qué estamos hablando. Entonces, primero entender esto, o sea, los requisitos que son, entender lo que es la mediana, la moda y eh, la media, la moda y la mediana. O sea, son las tres medidas de tendencia central que nosotros tenemos para medir los estudios descriptivos. En teoría esto ya les dieron. En teoría yo no tendría por qué repetirlos, pero bueno, la media es la sumatoria de todos, es el promedio, ¿no? Es la sumatoria de todos los valores que tengas dividido para el n que total tengas. Entonces la verdad es que la media es bastante fácil de sacar. La moda es el valor que más se repite en una población y la mediana es el valor central. Es decir, hay muchos valores que se pueden dispersar, pero la mediana es el valor central de toda la muestra. Entonces, ¿cuándo tenemos una campana de Gauss? Una campana de Gauss tenemos cuando la media, la moda y la mediana están en la parte central. Cuando las tres, que esa condición tiene que ser, están en la parte central, se forma esta campana. Sin embargo, cuando las campanas en la media y la mediana son diferentes, en realidad lo que se hace es lo mismo, solamente que se hace una curva un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha, porque la media va a estar o más o superior a la mediana o la media va a estar inferior a la mediana, pero la mediana siempre va a estar en el centro. Entonces, ustedes han de haber visto este gráfico. Esta es la forma de expresar datos cuantitativos, que en realidad es solamente como que ustedes cogieran un helicóptero y esto fuera una montaña, se fueran a la parte de arriba y desde la parte de arriba vieran a la campana de Gauss. Entonces, la media es de esta parte. Obviamente, si la mediana, aquí está bueno, la media es de esta parte porque esta de aquí no es normal, pero la mediana deberían estar los dos en el mismo sitio cuando fuera una campana de Gauss totalmente anormal. Y después tienes los límites, tanto el máximo, que sería esta parte de aquí, y el mínimo, que sería esta parte de acá. Simplemente es como que la vieras desde arriba. Como que esto tienes una visión un poquito tridimensional, te lo imaginas un poquito y te imaginas como que esto fuera un poquito hacia atrás. Y la parte de la tridimensionalidad le ves desde arriba y obviamente vas a ver un paisaje de esta forma. Y esto es lo que ven en una caja de bigotes. Esto es un gráfico de cajas de bigotes. Bueno, entonces vamos a entender ahora lo que son dos medidas y que son bastante importantes para entender todo esto. La una es la desviación estándar. Primero, la idea es ponerle los conceptos lo más fáciles posible porque obviamente ustedes se meten a ver qué es una desviación estándar. La desviación estándar es un concepto estadístico, la forma de calcularlo, que tienes que poner la media dividido para la n y todo. Entonces hay muchas cosas que no tienen por qué saberlo, no hay necesidad. Siendo médicos no tienen la necesidad de saberlo, pero tienen que saber lo que es, dónde se localizan las desviaciones estándar. Entonces las desviaciones de estándar, cuando Gauss hizo la campana, dijo, bueno, muy bien, vamos a medir y calculó las desviaciones estándar y planteó que desde este punto de aquí, desde esta línea que corta a esta montaña, en este punto, hasta esta línea que corta en este otro punto, se localiza el 68.3% de la población, es decir, todo esto, que es la gran mayoría. O sea, la mayor parte de la población se encuentra casi siempre dentro de la media y de la mediana. Ahora, existen casos en los que se van a ir hacia la segunda parte, ¿no? La parte de la investigación, más o menos, que ustedes van a ver, es esta parte de el 95.5% o la desviación estándar número 2, o sea, dos desviaciones de estándar. Las dos desviaciones de estándar es desde de esta línea hasta esta línea de acá. Todo esto pintado con la montaña ocupa el 95% de la población. En realidad es el que más se usa, es el que más se conoce, es el que se utiliza para calcular los intervalos de confianza. Entonces, eh, siempre se necesita, o sea, necesitan saber que desde este punto para arriba o para abajo ocupa 68.3, desde este punto hasta acá 95. ¿Y cuánto sobraría acá? Pues acá 2.5 y acá 2.5.
¿Por qué? Porque esa fue una pregunta del MIR, o sea, literal, solamente te preguntaron si tú tienes un valor de hemoglobina, lo que planteas en este punto, que está en el 2 desviaciones de estándar positivo, ¿cuántas personas estarían sobre ese valor? Que en realidad son 2.5% de personas que son las que entrarían con el diagnóstico que era como de diabetes. Que fue una pregunta, en realidad creo que del año 90, pero que mucha gente se jaló y fue, bueno, la verdad es bastante fácil la pregunta. Y la otra es del rango intercuartílico. La desviación estándar se utiliza para variables, bueno, paramétricas normales, ya vamos a ver qué es eso, pero hasta ahora créanse como que se utiliza para la parte normal. Entonces, siempre cuando hay algo normal, siempre hay la parte anormal, que sería la no paramétrica. Entonces, para describir la no paramétrica, como este lado de aquí no es equivalente al lado de acá, o sea, la distancia de la media hasta acá y la distancia de la media hasta acá son diferentes, como ven de aquí, la media hasta aquí es mucho más pequeña que la media hasta acá, entonces significa que necesitamos otra forma de describir los datos. ¿Para qué? Porque no puedo decir más una desviación estándar hacia arriba, que sea, por ejemplo, de 2 miligramos sobre decilitro y para abajo de -5, o sea, no nos entenderíamos nunca. Entonces se eligió partir el pastel en percentiles, es decir, si esto es del 100%, del mínimo 0 hasta el máximo 100, vamos a partir en el 25, hacemos la primera línea, y en el 75 hacemos la segunda línea, y mandamos y hacemos un cuadrado. Y así se creó la caja. Entonces, la verdad es que es algo bastante acertado, es fácil de entender. Tú vas desde el percentil 25 hasta el percentil 75, todos los valores que están encima de esto son valores mayores del percentil 75 y todos los valores de acá abajo son valores menores del percentil 25, que en realidad es mucho más fácil de entender, pero esto es en la anormalidad, que este es el caso. Hasta aquí, si tienen preguntas, pueden iniciar el audio o si quieren preguntar por el chat, no hay ningún problema. Si no, continuamos. Porque la idea es que esto tienen que entenderlo, porque si no, no puedo pasar. Si yo paso de aquí y les doy muchas más cosas, pues en realidad, si no tenemos esta parte básica, es un poquito complicado. Si no, todos pongan manito hacia arriba en el chat y seguimos. Samantha levantó la mano. Sammy. Sí, yo solo quiero confirmar algo. Entonces, la desviación estándar va a ser cuando tengo valores con una distribución normal y la caja y bigote cuando son datos que no necesariamente tienen una misma desviación estándar. O sea, los paramétricos que usted nos mencionaba. Sí, eso mismo. Lo que dices está muy bien. Lo mismo. Nosotros para hacer en los paramétricos siempre se va a expresar en cualquier estudio que tú encuentres, vas a encontrar, bueno, digamos, hablemos de glucosa. La glucosa fue de 128 y si la encontraron en la población, que fue una población normal, vas a encontrar más menos, o sea, el signo más menos, por ejemplo, 128 más menos 5. Entonces tú entiendes que 128 es la media, entonces más 5 sería bueno, vamos con la gráfica, mejor dicho. Pongamos de aquí 128 en la media, más 5 sería acá, 133, 138, 143. Igual, de acá, ya me olvidé el punto central, bueno, pongámosle 120. 120 que fuera la parte de acá, le bajamos 5, si fuera la desviación de 5, 115, 110, 105. Así es como se expresan los datos, más menos. Siempre van a haber un más menos y cuando vean ustedes un más menos o un DS, que es desviación estándar, o SD, que es de Standard Deviation en inglés, saben que están hablando de una distribución de este tipo. O sea, están hablando de una campana. Ustedes tienen que imaginarse mentalmente en cualquier estudio que lean que encuentran un más menos o un DS y están manejando este tipo de datos. Y si ustedes encuentran que están en cualquier tipo de estudio manejando un IRQ, intercuartil range, o un IQR o rango intercuartílico en español, RIQ, están manejando estos datos. Y en estos datos no van a encontrar más menos 5. Entonces estos datos van a encontrar 125 miligramos, paréntesis, y van a encontrar desde el 110 hasta el 138.
Es decir, no hay un lapso equivalente entre el 125 al 110, tengo 15, y del 125 al 138 tengo 13. Entonces, en realidad, esto de aquí significa que estamos en una no paramétrica. Y me imagino una caja y bigote, que es más fácil imaginarlo así. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Sí, lo que pasa es que no me quedó claro esta partecita. O sea, ¿siempre tenemos que dibujar la curva de Gauss en nuestros datos? No, eso lo hace el programa. Tú ten en cuenta que, a ver, ahorita yo lo que les voy a enseñar es cómo entender los datos. Después, ya el día de mañana, bueno, el día viernes que tengo otra charla con ustedes, ya les voy a decir más o menos con un artículo, que si ahí ya tenemos un artículo preparado, pues meternos ahí en el artículo y decir, mira, o sea, tú vas a encontrar en un artículo muchas de estas cosas que en realidad tú, como médico, solamente o sea, vas leyendo, ¿no? Dices, se encontró que suma, ni sé qué, que el paciente, el grupo de pacientes presentan un valor de media de 120. Entonces, normalmente los médicos siempre se han quedado en el 120, pero siempre en el 120 hay un intervalo de confianza, o hay un rango intercuartílico, o hay una desviación estándar, y en realidad ellos nunca ven eso. Y al final de cuentas, eso está bien para el nivel básico. ¿Por qué? Pero cuando si algún rato tú llegas a tomar decisiones, tanto Ministerio de Salud Pública, o llegas a ser especialista, pues tienes que entender por qué ya eres parte de un colegio médico, y en el colegio médico no puedes quedar mal en decir, ah, bueno, yo solamente me quedo hasta la media y yo sé que la media es eso, pero es que todo el mundo te va a decir, y lo que está atrás, qué tipo de distribución es, qué tipo de estudio es y todo. O sea, eso ya es un poquito más avanzado, entender la parte de estadística. Entonces, más que nada, eso sería un poquito la parte la parte esta de entender. Y los datos, la idea es que en cada dato tú te vayas imaginando qué curva tenemos, porque ya, estos son los dos primeros gráficos que les voy a mostrar. La idea es mostrarles la estadística desde un punto gráfico. ¿Por qué? Porque a mí en realidad me parecía muy ambiguo. O sea, a mí me decían P y yo siempre dije la P y me grabé como que el valor de P, y el valor de P es algo súper ambiguo que si no le asocias a algo, pues no lo puedes, no te acuerdas. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven una desviación estándar y se acuerdan de una campana, pues para mí es suficiente con la charla. O que si ustedes leen rango intercuartílico y se asocian una caja de bigotes, está bien. O sea, es lo suficiente que yo necesito y que ustedes necesitan para la vida diaria como médicos. De aquí un poquito, para ir un poquito más en los datos, ya se va a ir más o menos en un artículo vamos a revisar eso después. Bueno, entonces sigo con la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, miren, así, esta es, bueno, no encontré una imagen de mejor calidad, pero es que es la más completa que de verdad encontré. Como ustedes ven, es una curva, es una campana, y en la campana lo que ustedes van a tener siempre es la parte de la media, las desviaciones de estándar más 1, más 2, más 3, pero es que como médicos nos encanta hacernos la vida imposible. Por ejemplo, los Z-score, en la parte de los niños, cuando hagamos la parte de pediatría, nosotros vamos a ver a los niños en el score Z, que en realidad ustedes ven que simplemente escoger la misma curva de Gauss en el mismo punto donde le cortó la desviación y le cambian de nombre. O sea, llegas a este punto y le cambian de nombre. Si tú haces una, ¿cómo se llama? Se me fue. Para ver osteoporosis, se me fue una gammagrafía ósea. Entonces, en la gammagrafía ósea se ve el valor T, el score T. Es lo mismo. Si tú, por ejemplo, vas por percentiles, a mí las notas, por ejemplo, del examen del MIR te dan en percentiles. Entonces, el percentil, que tú estés en un percentil 60, dices, ah, bueno, percentil 60 estoy aquí. Si dicen, estás en el percentil 99, ah, pues le gané a todos los de que están acá. Entonces, la idea es que todos los valores, esto no tienen por qué grabarse, pero todos los valores se expresan a partir de una curva de Gauss. O sea, todo es a partir de la campana y solamente cambian de nombre, y dependiendo del estudio que estés haciendo, pues ya puedes entender un poquito mejor de qué están hablando. Bueno, eso también ya, esto es más práctico que teórico, pero la idea es graficar un poco de que todos los valores que tú estés entendiéndole, lo veas desde este punto de vista. Sí, además, en realidad esto es súper fácil porque, por ejemplo, en el T-score que te ponen de los huesos, te ponen que si es menos de
de este punto o menos de este punto, se te pinta de rojo el resultado. Entonces todos los resultados te dan en rojo por convenio internacional. Entonces cualquier médico que lee eso dice, ah, bueno, esta franja es roja, está con osteoporosis, está con osteoporosis. Esta franja es amarilla, está con osteopenia. Y esta franja es verde, entonces todo está aquí normal. Entonces, la verdad es que los resultados de laboratorio, cuando utilizan estas distribuciones, pues lo único que te ponen es colorines, y los colorines en realidad tú eres muy fácil de ver. Pero la idea es que veas que parte de todo esto. O sea, todo esto parte de la parte médica, parte de esto. Y igual, lo mismo que les decía, la curva de Gauss es lo mismo que tener acá, ¿no? La parte media, y de aquí tenemos la parte de la distribución, solamente que no va a corresponder la media con la mediana. O sea, el problema de la no paramétrica es que la media y la mediana son, o sea, se van cada una para su lado, y ahí vamos. Entonces, eso es la parte inicial como prerequisitos. En teoría esto ya deberían saberlo de las charlas anteriores, pero bueno, eso es lo que debíamos iniciar. Ahora viene la parte de la charla de hoy. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que ya teniendo un resultado, ya yo tengo una media. Digamos que yo cogía 100 pacientes del Eugenio Espejo, del servicio de hematología, le saqué una biometría hemática y le saqué hemoglobina. Y todos los pacientes tenían leucemia mieloide aguda. X de enfermedad, la que ustedes quieran. Entonces, bueno, tú dices ya, de ese tengo. Ahora, ese valor del Eugenio Espejo puede aplicar a todos los valores de los pacientes. Primero, solo son 100. Puede aplicar a todas las personas que se entienden por leucemia mieloide aguda en el servicio de hematología del Eugenio Espejo de todos los años. Primera pregunta. Segunda pregunta, si eso lo veo para nivel Ecuador, ¿aplica lo mismo que a nivel Ecuador? Segunda pregunta. Y tercero, si yo quiero comparar con otro país, yo tengo que tener una moneda de cambio, porque por ejemplo, si ustedes van a viajar a un país, obviamente que manejamos en Ecuador el dólar, entonces cada vez que tú vayas a hacer una compra en soles, en euros, en pesos, tú siempre vas a pensar, a ver, yo tengo tantos soles me cuesta, esto me cuesta tantos dólares. Igual, cada uno con su moneda. Entonces, esto es estandarizar un mismo sistema para que todo el mundo pueda entenderse y que tú puedas decir, mira, aquí en el COVID encontraron que la gente se muere con una media de 67 años hombres. Está bien, pero ¿y en Latinoamérica qué pasa? En Latinoamérica no hay tantos viejitos, entonces ¿cuál es la media de muerte en Latinoamérica? 63. Ya pues, y entonces ahí se tiene que tener el error estándar de la media y los intervalos de confianza para poder decir si esa es la aplicación, lo que sacaste solamente de un hospital del Eugenio Espejo que se murieron, y ver cómo se aplicaría eso a nivel de población. Esto es lo que estamos viendo. O sea, si yo ya saqué el valor del estudio, muy bien, y esto a la población que está, porque al final, si tú sacas un estudio, pues es para ver cómo afecta a un grupo grande. Entonces, el error estándar de la media es la probabilidad, o es la media de las medias. O sea, lo que nosotros tenemos es un rango. O sea, ustedes piensen que el error estándar de la media es un rango, es un intervalo, no es un punto concreto. Es un rango donde va a encontrarse todas las medias de diferentes muestras. Es decir, si yo cogiera esta población, tengo una línea. Si yo cojo esta otra, tal vez se mueva un poquito a la izquierda. Si yo cojo esta otra, un poquito a la derecha. Si yo cojo esta otra, un poquito vuelve al centro. Si yo cojo esta otra, por ejemplo, estos de aquí, es que debemos tener mucha suerte dependiendo de dónde hayamos cogido, ¿no? Que una persona justo el día que tenían que tomar la muestra no fue y tenía el valor más alto. Por ejemplo, Pepito que este de aquí amarillo no fue y tenía un valor de 10.000 millones de ni sé qué. Ese de aquí va a ser que se desplace hacia acá. ¿Pero eso aplica a toda la población? No, pues porque eso tenemos que arreglar. Entonces, el error estándar de la media lo que hace es eso. Me dice, se encuentran las medias poblacionales desde aquí hasta acá, pero se encuentran en todo este rango. En este sándwich es lo que tenemos los errores, es el error estándar de la media. Ya. Y el intervalo de confianza es un poquito más certero, porque el error estándar de la media, pese a ser un intervalo, este intervalo del error estándar de la media es un intervalo que depende mucho de la población y de la muestra. Entonces se afecta mucho, por ejemplo, si, como les decía, si justo vinieron dos personas que tienen un valor muy, muy superior, entonces la media se mueve para acá.
o vinieron dos personas súper jóvenes al estudio y que de verdad no tenían nada y solo vinieron porque no tenían nada que hacer y aparecieron, pues se mueve por este lado. Entonces, ese es el problema de por qué el error estándar de la media es muy variable. Depende mucho de los valores que se están presentando. Entonces, ¿qué se hizo? Dijo, bueno, ya si es muy variable, pues a partir de ese valor calculemos otro valor. Entonces, yo no les dijera que no sirve, pero sirve porque a partir del error estándar de la media se calcula el intervalo de confianza, que solamente es más o menos, y dependiendo de lo que pongamos de intervalo de confianza, 95% es 1.97 y multiplicado por el error estándar de la media dividido para la n. O sea, son las fórmulas matemáticas que no tienen por qué saberlas, pero parte de que tenemos que haber calculado, o el programa tiene que haber calculado el error estándar de la media y de ahí me saca el intervalo de confianza, que ese no se afecta con la media poblacional, o sea, con la media de la muestra. No se afecta. Tú tienes una media de la muestra acá, el intervalo de confianza te va a dar esto. Tienes una media acá, el intervalo te va a dar lo mismo. Tienes una media acá, es lo mismo. O sea, la idea es que en todo el intervalo de confianza te va a dar lo mismo dependiendo de la muestra que tengas. Ahora, ¿qué se influye en intervalos de confianza? Y es lo que todos ya sabemos, la parte de lo que ya estemos en semestres más altos, de los que ya sean médicos, ya saben que el intervalo de confianza es súper dependiente de la población. A más población, más pequeño el intervalo de confianza. O sea, una población inmensamente grande, ya digamos que si ustedes quieren hacer un estudio ahorita son 17 millones de ecuatorianos, y hacen el estudio en 16.999.999, pues el intervalo de confianza va a ser ahí. ¿Por qué? Porque el error es mínimo. Ahora, si de 17 millones de ecuatorianos hacen las 500.000 personas, pues el intervalo va a ser amplio. Y si a 500.000 mejor hacen a 1.000, pues va a ser gigante. Entonces, por eso es que siempre el intervalo es dependiente de la muestra. Ahora, esto es tal vez lo más horrible que hayan visto, pero en realidad es lo único que quiero que saquen aquí, es que vean que no importa qué tan concentrada esté la parte en la curva, por ejemplo, verde, ya les voy mostrando con el puntero, en la roja, en la lila y en la negra, todas son campanas de Gauss. Unas como que les hayan, unas son, bueno, los que están en Quito, pues como tenemos de aquí los diferentes cerros, aquí puede ser un volcán, pero en definitiva todos estos son paramétricos. No importa que sea uno aquí también, por ejemplo, puede estar una más baja, que justo se eleve en la parte central y después se baja. Estas 4 curvas son paramétricas. Y estas 2 curvas, esta de acá y esta de acá, son no paramétricas. ¿Por qué? Porque la mediana que siempre va a estar aquí, y la media que en este caso va a estar acá, y en este caso del azul va a estar aquí, son diferentes. Entonces, ya con que se sepa que si donde está el valor central, a ver si el valor central normalmente es 0, pero ahí también dependiendo de los valores que pongas en las X, no depende de los valores, pero siempre se grafica la curva, vas a tener que en la parte, los que respeten la parte central son los que tenemos aquí, que son curvas paramétricas. Paramétricas, normales o anormal, y son lo mismo. O sea, paramétricas y normales son lo mismo, o sea, son sinónimos. Y no paramétricas y anormales, pues son estas de acá, estas dos, que pueden ser anormalmente positivas y anormalmente negativas, para los dos lados. ¿Sí? Ya, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. En el caso que nos comenta de que el intervalo de confianza es muy amplio, ¿eso tendríamos que interpretarlo como que la investigación no es significativa o cómo deberíamos interpretarlo nosotros? Bueno, y ahorita vamos a ir, cuando acabemos las preguntas, a lo que es el contraste de hipótesis. Esto es la parte solamente de decir lo que tú tienes, cómo será en la población. Aquí todavía yo no estoy comparando, porque, a ver, cuando ya lleguemos al contraste de hipótesis, tú vas a ver que el contraste de hipótesis tienes que entenderlo así, a grandes rasgos, con una palabra. Es que el contraste de hipótesis es una palabra. Y la P, todo lo que sea significativo, tienes que entenderlo como una palabra, que significa comparación. Tú estás comparando entre algo y algo.
Hasta ahora en las curvas que nosotros hemos visto, no estamos comparando nadie con nadie. No estamos diciendo la curva del hospital Eugenio Espejo se compara con la curva del hospital Andrade Marín. Y vamos a ver qué tal, si puede que sean súper, así como mis dedos de las manos, ¿no? Dices, ay, mira, son igualitas. Puede ser. Que eso tendríamos que son, bueno, que no hay diferencia estadísticamente significativa. Podemos decir, mira, no, son diferentes. Veas que en realidad solo es dependiendo del punto de vista. Pero esta es la idea, o sea, ahorita no hemos contrastado. Ya ahorita cuando veamos contraste de hipótesis vas a entender un poquito mejor esto, de lo que es la P y todo esto. La idea es que hasta este punto y con toda la estadística descriptiva, ustedes están describiendo solo la población. Al inicio, con la estadística descriptiva, solamente le describen la población, o sea, la composición de la muestra, cómo se comporta la muestra. Después de que ya se describen eso, hay que describir cómo se comporta en la población, o sea, cómo se comportaría muy probablemente en la población, y después de eso, si de tu estudio y tus datos te dan para poder hacerlo, hay que ver si puedo comparar, por ejemplo, si puedo comparar manzanas con peras, pero tengo que ver unas ciertas características de que las dos sean frutas, porque no voy a poner a comparar manzanas con carros. Entonces, bueno, eso ya vemos en contraste de hipótesis. Bueno, o sea, ¿alguna otra pregunta que tengan? Para ver estas preguntas del MIR, para que vean que en realidad, o sea, esto de aquí es porque de verdad les importa bastante. No, bueno, entonces, por ejemplo, miren, este fue de hace 2 años, fue la pregunta. Y esta es la única que han preguntado de este tipo. Miren, si el número de observaciones de una muestra se multiplica por 4, el error típico estándar de la media, este de aquí se divide entre 2. Pero bueno, no tienen por qué saberlo. Esta es la única pregunta que han hecho de este tema que tiene que ver con una fórmula que tienen que saber, que en realidad es la desviación estándar en la parte de arriba, dividido para la raíz de n. Entonces, al multiplicarle por 4, la raíz de 4 es 2, entonces, y el 2 está en el denominador, se divide entre 2. Esta pregunta en realidad muchísima gente se jaló, o sea, muchísima. O sea, esta pregunta todo el mundo dijo, pero ¿qué les pasa si aquí no nos dejan meter ni calculadora? Pero en realidad, que ustedes sepan que en el denominador estaba la muestra y que tenían que sacar la raíz cuadrada de 4 y que la raíz cuadrada de 4 es 2 y que estaba en el denominador, ya se sabía la respuesta. O sea, no era difícil, no necesitabas calculadora. La otra, esta fue en el 2018-2019. Si repetimos indefinidamente un estudio aleatorizado y no sesgado, ¿qué ocurre con el intervalo de confianza al 95% del efecto de la intervención? Entonces, bueno, aquí ya les puse las respuestas. Bueno, era de ponerle que se aparezcan después, ¿no? Para que le vayan pensando, pero miren, aquí se contiene el efecto que tiene la intervención en el 95% de los casos, incluye el 95% de los defectos poblacionales, incluye el 95% de los defectos muestrales y incluye el efecto poblacional en el 95% del estudio. Tú sacas los intervalos de confianza porque lo que quieres incluir es el efecto poblacional. Tú no quieres ver el efecto de la intervención con el intervalo de confianza. Tú no quieres ver el 95%. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta pregunta y esta pregunta? En realidad es que son bastante parecidos. Incluye el 95% de los efectos poblacionales y que se incluye el efecto poblacional en el 95% de los estudios. Significa que si yo repito un estudio 100 veces, en el 95% de las veces, el efecto poblacional encontrado, o sea, si yo encuentro que en el estudio de, ya, usando con el permiso de utilizar sus nombres, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso el estudio de Diana, que me dice que la hemoglobina es de 100, pero Jessica estuvo en el Eugenio Espejo, y Jessica me dice que no, que 103, y Natalie me dice que no, que 105, y Andrea me dice no, es 102, y Rosa me dice que es 102, y Samantha me dice que no, que es 99, porque en realidad ustedes no es que se inventen, no es que estén mal, o sea, es que así se comporta la estadística. Y poco a poco se va construyendo el conocimiento. Alguna vez alguna persona va a encontrar un valor fuera de lo normal, como vieron las campanas de Gauss. Entonces, el intervalo de confianza significa que en todos los casos, en el 95% de los casos, si hubiera 100 estudiantes de aquí, 95 hicieran el mismo estudio,
el 95% de ellos se iban a encontrar entre este intervalo. Y por ejemplo, Pepito, que también está en la clase, bueno, me invento, Pepito se sacó que la media va a ser de 60. Entonces, ese es el pequeño dato que se va fuera del intervalo de confianza. Entonces, estas son las preguntas que están haciendo en el examen de este. Vamos a la siguiente. No tienen que entenderlo, o sea, la verdad es que para hacer estas preguntas, para entender esto, en realidad es bastante entrenamiento. No tienen que entenderlo con esta charla, pero la idea es que ustedes por lo menos se lleven una guía de que en realidad sí es importante, no solamente el hecho de querer hacer un estudio, sino entenderlo para que como médicos puedan entenderlo a la mayor parte de lo que leen. Bueno, en el 2007-2018 dice, ¿con cuáles de las siguientes medidas podemos reducir la amplitud del intervalo, de un intervalo de confianza? Entonces aquí es lo que les decía, ¿no? Si yo quiero reducir un intervalo de confianza, lo mejor que yo puedo hacer es aumentar el tamaño de la muestra o disminuir el grado de confianza. Es decir, en vez del grado de confianza 95%, pues yo le pongo un grado de confianza del 50%. ¿Puedo encontrar una diferencia? Sí, pero eso hacen en biología, eso hacen en física, eso hacen en cualquier otra cosa. Pero en medicina, por convenio internacional, se aceptó el 95% de confianza. Siempre, casi, no, ya, hay unas pequeñitas reglas que ustedes no tienen por qué saberlo, excepciones, perdón, que cambia, que no es 95%. Pero ustedes tienen que grabarse que en medicina, el 95% es casi como la P de 0.05, o sea, es como una ley, como una norma casi. Entonces, esta es la solución. La solución era bastante simple. Se aumenta el tamaño de la muestra y bueno, como ven, hay tres que se parecen. Entonces, la diferencia y la dificultad era en diferenciar que también disminuyendo el grado de confianza. Bueno, pero por descarte sí se puede llegar. Por lo menos de estar aquí, nadie respondió en este examen. Y la otra, bueno, esta de aquí es otra, para que vean cómo se comporta ya un poquito de los cálculos que más o menos se piden como para hacer un poco. Se realiza una estimación poblacional de los niveles de creatinina en sangre en un grupo de mujeres embarazadas, obteniéndose los siguientes resultados. La media, 0.8. La desviación típica es de 0.62. Y el tamaño muestral es de 85. Entonces, según los datos anteriores, el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95% es igual a, pues esto hay que calcular. Bueno, las fórmulas no les voy a poner, pero para que vean que lo que piden máximo son las fórmulas básicas, que es esto de aquí es 0.8 más menos 1.96 por la desviación, el error estándar de la media, que hay que calcular primero para hacer esto, dividido para la raíz de n. Se calcula, pero bueno, la respuesta aquí era esta, que estas son preguntas súper difíciles, que mucha gente ha fallado, que si alguno lo logra sacar, pues en algún examen está muy bien, pero si no lo logra sacar, pues ni se preocupe. Bueno, vamos a hacer estas 3 preguntas más, y después, no sé cuánto tiempo ya llevamos, porque la idea era no ponerles mucha teoría, si ustedes quieren, seguimos, y tratamos de avanzar lo que más se pueda también contra esta hipótesis, y si no, pues para ver si acabamos de una sola charla o en 2, eso ya depende de ustedes más que de mí. ¿Quieren seguir haciendo preguntas o ya pasamos a lo siguiente? Pues, ¿qué deciden ustedes? Ahí en el chat pongan lo que quieren, si quieren hacer preguntas, ver cómo han sido estas preguntas o si ya seguimos. Seguimos. Bueno, si quieren seguir viendo preguntas, bueno, veamos por ejemplo esto. Miren, un artículo de una revista científica. Primero, fíjense en esto, ¿no? O sea, en cuanto al tema. El tema
Fue preguntado en el 2018, 2018, 2017, una pregunta de 175, en el 2014 una pregunta de 175 y después no se había preguntado desde el 2014 hasta el 2011 no se había preguntado, que fueron 2 y de ahí una en el 2010. Vamos de esto. No es que sea un tema súper preguntado. De hecho, mucha gente ha aprobado el MIR sin ni siquiera saber estadística, o por lo menos de este tema, de estadística inferencial, de intervalos de confianza, del cálculo del intervalo de confianza. O sea, mucha gente ha aprobado el MIR sin ni siquiera saber estos conceptos. Bueno, pues es que tienes una ventaja más si lo sabes. Al final de cuentas, una pregunta son casi 500 puntos, 500 puestos, perdón. Un artículo de una revista científica en el que se estudian factores pronósticos del fracaso de una intervención terapéutica para la lumbalgia informa que uno de estos factores es que es la duración del episodio sea superior a un año, con un OR de 2 y un intervalo de confianza de 1.3 a 2.3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces vamos aquí. La 1, la probabilidad de que el verdadero odds radio esté comprendido entre 1.3, o sea, entre la parte más baja, 1.3, y 2.3 es del 0.95. Sí, está bien. O sea, el 95% de valores se van a encontrar entre las palmas de mis manos. Está bien. 2, si se repitiera el estudio muchas veces, en un 95% de ellas se obtendría un odds radio de 1.3. Entre, bueno, ahí falta la palabra entre, ¿no? Se obtendría un odds radio entre 1.3 y 2.3. Sí, si yo repitiera 95%, sí, solamente habría Pepito y Juanito que se salieron o por acá o por acá. Pero está bien. 3, el intervalo de confianza está mal calculado, puesto que no está centrado en el odds radio. Bueno, el intervalo de confianza, ustedes tienen que saber que el intervalo de confianza hay para muchos valores. De hecho, hay cómo sacar intervalo de confianza de la media, cómo sacar intervalo de confianza de la mediana, hay cómo sacar intervalo de confianza de los percentiles, hay cómo sacar intervalo de confianza de los DRRs, ORs, de los del HR, de X cosas, hay cómo sacar millones de intervalos de confianza. Pero estos intervalos de confianza se resumen en dos tipos. El un tipo, donde la parte central es 0, entonces si es 0, el intervalo de confianza va a aplicar como la curva de Gauss que ustedes ya vieron. La curva de Gauss que ustedes vieron anteriormente es 0 en la parte neutra y después lleva negativos hacia la izquierda, positivos hacia la derecha. Entonces, esa de ahí siempre va a ser de 0 a 1 o de 0 a menos 1, el intervalo de confianza. Pero hay otro que no es, ahorita todavía no vamos, olvídense una parte de lo que dijimos de no paramétrica, no lo asocien con eso. Hay otras curvas que en vez de eso tienen el punto central en 1, que son el RR, OR y HR, que son el riesgo relativo, el odds ratio o razón de productos cruzados y el hazard ratio, que es de estudios de supervivencia. Entonces, esos tres pues van a su bola, o sea, hacen lo que les da la gana. Y esos tres, ¿qué es lo que están? O sea, no hay desde el punto central, como es una escala logarítmica, yo creo que una escala logarítmica, si se han de acordar del colegio, bueno, no, si no se acuerdan del colegio porque odiaron esa parte, pero ustedes, una escala logarítmica es que va 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, así, es una escala logarítmica. Entonces, si tú quieres plantear un punto entre 1 y 10, pues muy bien. Si es 5, pues le pones ahí, justo en la mitad entre 1 y 10. Pero si fuera 8, pues tienes que ver en ese espacio entre 1 y 10, pues un poquitito más por acá. Ahora, entre 10 y 100, pues tú te dicen que pongas 49. 10 y 100, pues por aquí, justo un poquito. O sea, en realidad eso es, por eso es que, bueno, y el intervalo de confianza va en esa disposición. Entonces es una escala que no es lineal. O sea, esa es la razón de por qué esta pregunta está mal y esta opción está mal. Porque el intervalo de confianza sí está bien calculado, y no está centrado, ¿por qué? Porque la escala que se usa no es una escala lineal, no es una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, es una escala que va entre 1, bueno, no va logarítmica de base 10, pero va logarítmica de base 2. Entonces, no tienen que saberlo, pero ustedes lo que tienen que saber es que por eso es que no va justo al centro. Bueno, la 4, la probabilidad de que fracase el tratamiento de un individuo cuyo episodio ha durado más de un año es aproximadamente el doble
que si la duración hubiese sido menor, entonces nosotros tenemos aquí que aquí el odds ratio es de 2. Verán, aquí estamos hablando de fracaso de una intervención terapéutica. Entonces, que tienes mucho más riesgo de fracasar si ha durado más de un año. Pues está bien, o sea, la respuesta es que está bien. Claro, es del doble. ¿Por qué? Porque el odds ratio es 1, el que no hay diferencia es 1, y si el doble de 1 es 2. Entonces, sí está bien, es del doble si la duración hubiese sido menor. Como intervalo de confianza no incluye el 1, que esta era la parte central para este tipo de intervalos de confianza, la asociación entre la duración del episodio y fracaso del tratamiento es estadísticamente significativa. Sí, cuando no topa la parte central, el intervalo de confianza tiene su punto de corte, mientras se quede o para acá, está perfecto. Pero si cruza, o sea, si tengo una parte central, digamos, tengo aquí la parte central, y si esta línea, que es la línea incruzable, pues el intervalo viene y hace esto, pues ya cruza al otro lado. Así se quede a un poquito y no pase, pues está bien. Pero si coge, esto se arregla como muestra. Por ejemplo, esto de aquí tiene un intervalo del porte de mi mano, que es enorme, y quieren hacerlo un intervalo pequeño, se arregla con muestra. Que se haría un poquito así y se alejaría. Pero si ustedes tienen uno ahí, por mucho que le metan muestra, no hay diferencia. Bueno, seguimos con la siguiente charla, el siguiente tema, o ya quieren descansar y dejamos ahí para hasta el viernes. ¿Cómo les ven ustedes? Bueno, vamos a hacer por votación mayoritaria, así que cada uno vote. ¿Ya se durmieron? Bueno. Sí, porque en realidad es un tema bastante árido y bastante feo, pero bueno, el otro tema es más bonito. Entonces, si quieren para el viernes, les muestro que es para el viernes, para las personas que más o menos les interesa un poquito esto. Igual la conformación de esto es lo mismo. Es un poquito el contraste de hipótesis. Esto ya es para que entiendan el concepto de qué es lo que estoy haciendo, contrastar, comparar entre una y otro lado. O sea, tengo que ver dos puntos y ver cómo comparo entre una idea y una población y otra. Entonces, eso es la primera parte. Bueno, vamos a ver un poquito todos lo que son las hipótesis nulas, alternativas, las P's. Y esto de aquí olvídense, o sea, ni siquiera, o sea, para que vean. Lo único que les pongo aquí, la P es como el paracetamol, literal, algo así. Todo esto sale P's. Hay muchas P's. Y veríamos estos temas, que es un poquito más demoroso y la verdad sí quisiera que estén un poquito más despiertos. También tienen aquí un poco más de preguntas de tipo MIR, que es de la temática de contraste de hipótesis. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de la parte inicial? Bueno, que vean, o sea, la idea ha sido que logren entender estas ideas, más que el hecho de que logren manejar súper bien un programa estadístico que en realidad para la mayoría, pues tal vez vea esa charla y no se va a acordar nunca más en su vida, pero esto de aquí sí lo necesito para cualquier profesión que elija. O sea, para los que van a llegar a cuarto nivel para arriba, lo necesita y mucho. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Pues con gusto, si no, pues nos veríamos el viernes y bueno, con Leslie coordinamos la hora y ya se les publica. No sé si ya necesitan algo más. Ya. Creo que no hay ninguna pregunta, Doc. Entonces, muchas gracias igual por la clase de hoy. Bueno. Y nos veríamos el día viernes. Gracias Bueno. igual a todos los chicos. Listo, entonces chicos, nos vemos el día viernes. Espero que les haya